Bienvenidos a Sin Filtros. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilia Silva y es un gusto que nos acompañen en un episodio más de Sin Filtros, donde justamente a lo largo de estos episodios hemos abordado y hemos platicado con distintas personalidades del marco político, entre ellas pues muchas mujeres que tienen una increíble trayectoria y las hemos conocido de manera más personal, no nada más como en las entrevistas que se plantean en los medios de comunicación, sino de forma íntima, conocer su trayectoria, su historia, y hoy no es la excepción. Hoy de hecho estamos de manteles largos porque nos acompaña una mujer tijuanense cuya trayectoria ha dejado huella en la educación, el servicio público y el desarrollo de Baja California. Docente, administradora, exdiputada y promotora de importantes iniciativas en materia educativa. También en materia turística y cultural, ha dedicado más de 3 décadas a trabajar por su comunidad desde distintos espacios de liderazgo. Nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a Edna Mireya Pérez Corona, una mujer que ha hecho del servicio y la educación una verdadera vocación de vida. Bienvenida, Edna, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy amable, pues muy contenta de estar contigo y con todos ustedes, con todos los televidentes y con todos quienes nos escuchen, así es de que encantada de estar sin filtros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y bienvenida a Sin Filtros. Antes de hablar de cargos, Edna, me gustaría preguntarte algo para romper el hielo, como dicen por ahí. Adelante. ¿Cuál era tu comida favorita de niña que recuerdes, Edna? No me lo vas a creer, pero me encantan los frijoles de la olla. ¿En serio? Y para que más te guste, me encanta el hígado asado. Entonces, hígado asado, frijoles de la olla, salsa bandera, sabes, chile, cebolla blanca y tomate. Uf. Y en hojuelas, o más bien en ruedas, en pedazos de hígado no encebollado, hígado asado. Sal, pimienta. Mira, se me hizo agua a la boca de verdad y ya comí. Pero frijoles con hígado asado me encanta. Uy, me encanta. Qué rico, ¿eh? Suena... No es muy clásico, pero sí. Soy de muy buen diente, me gustan todas las comidas de todos los países que las he probado, las más exóticas y las más comunes, como te puedo decir. A mí los nopales, la ensalada de nopales me fascina, la ensalada de papa me encanta. Pero toda la comida que he probado, no te puedo decir que una comida que haya probado no me ha gustado. Sobre todo la mexicana, me imagino. Mexicana, italiana, sudamericana, sudafricana, sí, todo. La verdad es que sí. Wow, qué interesante eso del hígado encebollado, ¿eh? Asado. Asado, perdón. Digo, el hígado encebollado me encanta con bastante cebolla y ajo, sí, sin duda, me gusta mucho. Hacerlo en taco, me encanta. Pero como favorito, sí, los frijoles de la olla, los pintos, frijol pinto de la olla, con sus rodajas de hígado asado. Excelente, qué rico, qué delicia. Y bueno... Sencillito y barato, y nutritivo. Nutritivo sobre Además, todo. Sí. Y bueno, antes de hablar de cargos, de leyes y de lo que todo el mundo conoce acerca de tu trayectoria, ¿quién eres tú, Edna, cuando nadie te está viendo como funcionaria, ni diputada, ni sindicalista, ¿no? ¿Quién es Edna en la vida cotidiana, en un día a día? Edna Mireya, me levanto, me despierto, ya me duelen las rodillas. Generalmente por la mañana en Tijuana sigue haciendo fresco, así es de que con fresco rico. Vivo como cualquier otra persona, voy al baño y me baño y como y tengo una perra que hay que sacarla antes de que haga sus gracias dentro de casa. Entonces, tengo una vida muy normal. Me encanta disfrutar a mis padres, a mis hermanos y sobre todo a mis 8 sobrinos. Sin duda me gusta mucho leer, me gusta ver series interesantes de historia, del macrocosmos, me gusta mucho. Entonces, Edna Mireya sigue siendo en lo público y en lo privado una mujer que le gusta leer,
que le gusta vivir y que le gusta disfrutar de su entorno. Qué padre, ¿no? Sí. Y sobre todo muy cercana con la familia, eso. Sí. Y hablando de familia, eres hija de 2 profesores. Sí. ¿Cómo fue justamente crecer en una familia donde la educación era el centro? ¿Y qué aprendiste de tus papás que pues no viene en un libro de texto, siendo ellos profesores? Empiezo por la última pregunta. Aprendí a hablar en público. Uh-huh. Me acuerdo de la primera poesía, a mi mamá le gusta, ambos profesores ya jubilados, pero ambos todavía con nosotros. Y entonces me acuerdo de la primera poesía que me enseñó mi mamá. A mi mamá le encanta la poesía. Y a mi papá le gusta la oratoria. Uh-huh. Entonces, desde que recuerdo, no solamente a mí, a todos mis hermanos nos enseñaron a participar en concursos de poesía y de oratoria, y todos lo hicimos y todos aprendimos, y generalmente puedo decir que mis hermanos son mejores oradores que yo o mejores declamadores que yo, sin duda, pero a mí me gusta. No le hace que no lo haga tan bien, a mí me gusta, entonces eso me permite seguir practicándolo, y me parece que una de las cosas que me inculcaron, que no vienen en los libros de texto y que generalmente tampoco te lo enseñan en las universidades, es a poder comunicar tus ideas. Y eso nos lo practicaron, nos hicieron ensayarlo y decirlo y repetirlo y tener diálogos y polémicas sesudas y aprender a defender tu punto de vista desde que me acuerdo. Y esto en casa, con ideas muy diferentes en muchos temas entre mamá y papá, pero una discusión sesuda, inteligente, cabal, que escuchábamos todos y que de eso aprendes, ¿no? Claro. Y eso no viene en los libros, lo llamamos las habilidades suaves, soft abilities, que es hablar, comunicarte, relacionarte con la gente y con tu entorno. Entonces eso, sin lugar a dudas, ha sido una de las grandes aprendizajes que tengo de mis padres y, como te digo, mis hermanos y yo. Y por otro lado, crecer en su casa, pues fue disciplina, orden, deber ser y una... ¿Consideras que eran muy estrictos? No muy, eran lo suficientemente estrictos, digo, conociéndonos, creo que era lo suficiente, lo correcto además. Sí, una disciplina y una formación diferente porque vivíamos una existencia distinta a la que se vive ahora. No teníamos todas estas pantallas por todos lados y había una sola televisión, y me tocó nacer sin un teléfono en casa y luego tener el estacionario de discos. Sí, sé que ustedes son muy jóvenes, no saben, bueno, saben de qué les estoy hablando porque lo han visto en las películas Sí, claro. del Santo, ¿verdad? Contra las momias y demás. Pero sí me tocó y me ha tocado, lo comentaba contigo al inicio, ver esa evolución, ¿no? Entonces, una familia de 5 hermanos, Gil, Citlali, Berta, Eden y Enrique, y muy estrecha. Los hermanos con una relación muy, muy estrecha. Eso, ¿no? Es muy bonito. Sí, a veces. Sí. Como todos los hermanos, también nos discutíamos y a veces. Y en esa volvemos a lo que te comentaba. Mis padres procuraron el hecho de que pudiéramos sí tener todas las diferencias obvias de la infancia, de la adolescencia, pero también las diferencias de que somos personas distintas con personalidades diferentes, pero que buscáramos cómo sí comentarlo, decirlo antes que irnos a los trancazos, ¿verdad? El diálogo, como siempre. El diálogo, la polémica, sin tenerle miedo a decir, no estoy de acuerdo contigo. Por esto y por esto otro. O sea, ese sin necesidad de ponerlo bonito. Ahora sí que sin filtros, con respeto, con educación, pero sin filtros. La realidad tal cual es. Qué interesante eso, ¿eh? Y bueno, tienes la licenciatura en Derecho... trunca. Incompleta. Pero por ahí escuché o pude leer que deseas terminarla, ¿es así? ¿Y qué te dice este deseo pendiente sobre
quién quieres seguir siendo, sobre esta evolución de Edna durante todos estos años? Ser humano para mí implica esta evolución y aprendizaje, y eso es a través de la educación, formal o informal, porque finalmente la educación es extraer de tu esencia esas características, ni buenas ni malas, características que tienes, de tal suerte que las expandas, las explotes y las manejes de mejor forma. Entonces, N cantidad de circunstancias se dieron, por lo cual tuve que dejar trunca, cosa que me dolió en el alma, pero que bueno, se sigue adelante. Y sí me gustaría no solamente continuarla, sino terminarla de buena forma, y en ese sentido sí me gustaría, empecé a estudiarla hace ya más de 5 años, lo que implica que, como sabemos perfectamente bien, varias de las legislaturas han evolucionado, han cambiado. Yo no sé si han cambiado, no tanto evolucionado. Entonces, sí me gustaría recomenzarla y estudiarla de nuevo. No tanto porque me interese en sí litigar. Me gusta mucho leer, y finalmente la abogacía se trata de eso, de leer, interpretar y escribir. Entonces, me gusta por eso, pero más que por cualquier otra cosa, para convertirme en defensor de alguien más, por el simple hecho de conocer, de saber, de interiorizarme en mis propios derechos, ¿no? De conocerte a ti misma, y también me imagino de seguir preparándote, ¿no? Nunca es tarde para eso. Oh, no. Es continuar leyendo, aprendiendo, viajando, conociendo, y desde luego, y por supuesto, y parlando, charlando, discrepando con gente con la que puedas tener un entendimiento o desentendimiento que te permita comprenderte mejor. Increíble. Sí. Y bueno, que sí. Desde 1993 ¿Sí? Llevas participando en el mundo de la docencia y de la dirección de instituciones educativas. ¿Eligiste la educación o la educación te eligió a ti, Edna? Decía cuando estaba precisamente en la universidad que que todo es circunstancial y probabilero. Entonces, la probabilidad que existía de que yo fuese docente era alta, no solamente porque mis padres, sino también muchos tíos y mi entorno estaba envuelto en docentes. Pero además me gusta la docencia. Cuando estudié en la Normal Benito Juárez, que ya no existe, no se necesitaba, no era requisito tener preparatoria para ingresar. Entonces yo decidí que en lugar de estudiar la preparatoria, me iba directo a la normal básica, y mis papás me dijeron, ajá. Lo que me pidieron mis papás como condicionante era que a la par de estudiar la normal, estudiara también la preparatoria, cosa que hoy por hoy agradezco inconmensurablemente. Estudié las dos cosas al mismo tiempo, lo que me permitió, una vez que entendí que no tenía la paciencia para ser docente de primaria, que mis respetos a todos los docentes de preescolar, primaria y secundaria, son ustedes unos héroes, definitivamente. Totalmente. Héroes de tiza, porque la paciencia, la entrega, la inconmensurable caridad que necesitas tener, que requieres para tratar, en aquellos tiempos eran 40 alumnos, a los que había que mantener no solamente quietos, sino educados y enseñarles. Y me di cuenta, a Dios gracias, que seguía gustándome la docencia, pero no la de la infancia. Y entonces estudié, gracias a que estaba estudiando también la preparatoria, termino la preparatoria y estudio administración de empresas. Y lo que son las cosas, en el 90 me titulo en el 91, y para el 93 ya era yo docente y catedrático. Para el 94 ya era directora de preparatoria. Entonces, la posibilidad de
compaginar lo que había aprendido en cuanto a filosofía de la educación, didáctica, pedagogía, todo este bagaje de la normal básica, junto con lo que había aprendido en la universidad sobre administración, pues se compaginaron y me ayudaron muchísimo para tener las habilidades conceptuales para dirigir preparatoria y luego universidades. Wow. Y toda esta etapa dentro de la docencia, ¿qué podrías decir que te ha dejado? Tanto en que, bueno, ningún cargo público te ha podido dar, ¿no? La satisfacción de, por ejemplo, hace un par de años, me encuentro a un egresado de una de las licenciaturas que me tocó impartir clase. Yo generalmente impartía las materias que tenían que ver con administración y generalmente la introducción a la administración y administración 1. Las ramas de la administración, recursos humanos, mercadotecnia, producción, costo, bla, bla, bla. Pero principalmente, y además las que más me gusta impartir son la introducción a la administración, historia de la administración, los principios de administración. Y resulta y resalta hacerse que este alumno que estudió contabilidad, terminó la carrera de contabilidad, me dice que a lo que se dedica es a la administración. Porque finalmente ya para cuando se dio cuenta de que le gustaba más la administración, era demasiado tarde como para regresarse, entonces prefirió terminar contabilidad, pero leer, hacer posgrados, diplomados, estudios en administración, y hoy es administrador de una gran empresa aquí en Tijuana. Tengo recuerdos de un grupo de mercadotecnia que en alguna ocasión nos llaman a todos los docentes de ese grupo para decirnos que qué estaba pasando, porque el grupo tenía muy bajas calificaciones. Yo volteo a ver mis notas, pues no, digo, no eran de 10, ninguno, pero sí eran de 7, 8 y algo 9. Y los maestros se quejaban de que no iban a sus clases. Pero, no, pues aquí están. Cuando regreso al salón de clases, ¿qué pasó? O sea, me regañaron por su culpa, porque no vienen a las otras materias. Insinuaron mis compañeros que les estaba regalando las calificaciones. Y recuerdo, y es frase que espero el Alzheimer no me lo quite, que me dice una alumna: faltar a tu clase es como faltar a tomarse un café con un amigo. Entonces, esos detalles, esos no te los da la política, no siempre. Tienen otros momentos extraordinarios, la política sin lugar a dudas, pero estos momentos de docente, estos momentos de profesor, o sea, de alguien que profesa la licenciatura que estudió y que viene y la imparte con amor, con caridad, con integridad, con decencia y con mucho corazón, pues se transmite. Claro. Y entonces les dejaba los exámenes y me salía cuando todavía se podía fumarme un cigarro y los dejaba. Se salió Edna. Edna se salió. Y pásamela. A ver, no me tráiganse sus libros, consulten sus libros, hagan un examen abierto. No me interesa que resuelvan el problema que les puse en el examen. Cada quien lo resuelva, como cada quien pueda. Eso, la interpretación del conocimiento. Hoy por hoy tenemos el conocimiento al toque de la yema de tus dedos. Es más, por voz. Sí, dame tal número, dame tal información y lo tienes. ¿Qué haces con eso? ¿Para qué te sirve? Finalmente, todos los conocimientos que podamos tener, si no les tenemos una aplicación justa, de amor, decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Sí? Oye, qué bonito eso, porque justamente muy pocos docentes se interesan en que el alumno realmente tenga un aprendizaje
fuera de salón de clases, que realmente sepa interpretar y que sepa trabajar en equipo, es complicado. Entonces, ¿para qué te sirve? Digo, eso de aprenderte en qué año, qué día, y si hacía calor o no, es irrelevante. ¿Qué es la burocracia y para qué sirve? ¿Cuál es su antítesis, la docracia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se interpreta? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué la puedes aplicar? O sea, ¿por qué a todo le llamamos burocracia? ¿Está correcto? ¿No está correcto? O sea, a ver, eso es lo que nos sirve, ¿no? ¿Cómo puedes resolver un problema con X o Y teoría de la administración? con las herramientas. Claro. Y bueno, llegas al Congreso del Estado en la 19ª legislatura y ahí creas 2 leyes que siguen vigentes. Sí. La Ley de Turismo y la Ley de Fomento a la Cinematografía. ¿Cuál fue el momento exacto en que decidiste que esas 2 leyes eran necesarias y qué fue lo que viste tú que nadie más estaba viendo? Me parece que sí lo veía gente que no tenía voz. La ley de turismo para el estado de Baja California era de los años 70 y estábamos en el 2007. O sea, tenía más de 30 años incólume. Nadie le había movido nada. Y quien era secretario de turismo tenía un proyecto de ley. Cuando me corresponde ser presidente de la Comisión de Turismo, dije, bueno, pues vamos a trabajar en el ámbito turístico. Además de que a mí me encanta mi estado, que tiene todos los climas, desde desierto hasta tundra, que tiene, bueno, podemos decir que tiene bosque, selva no tiene, pero sí tiene trópico y demás. Pero además la comida, que hace 18 años, no es que empezara la comida a hacerse icónica de la comida Bahamed, pero empezaba a darse a conocer como comida Bahamed. Burritos de venado, burritos de pato, o sea, ese tipo de cosas que apenas vislumbraban. La langosta, pues de toda la vida, los burritos como de toda la vida, pero la comida Bahamed, esa mezcla mexicanizada del Mediterráneo europeo, eso solamente lo tenemos en Baja California. Y era nuestro hábitat. Pero a mí me gusta, finalmente venía del área educativa, me gusta trabajar con universidades. Las universidades te encuentras jóvenes, valiosos, hambrientos de colaborar en proyectos reales. Y entonces, ¿qué mejor manera de hacer tu servicio social o tus prácticas profesionales desde el ámbito de tu licenciatura en turismo con algo que tenga que ver con turismo? Entonces, la primera de las cuestiones es, a ver, ¿me corresponde o me toca o me dan es para mí la presidencia de la Comisión de Turismo del Congreso? Bien. Turismo, ok, Baja California, bien. ¿Tiene una ley de cuándo? Híjole, esta no hay que parcharla, no hay que hacerle adendas, hay que hacer una nueva. Desde cero. Sí. Y platico con el secretario de Turismo, el secretario de Turismo me dice, tengo un proyecto, lo revisamos, le digo, me hace falta, está ahora sí que traída a valor presente, la que tenemos del siglo pasado, la transportamos 30 años, me falta más. Conozco a varias gente en el ámbito turismo, de agencias de viajes, de hoteles y restaurantes, de Canirac, o sea, muchas áreas que les puedo decir, oye, ¿cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le falta para promover, para hacer turismo? Y trabajamos de la mano con la UABC, la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, muy de la mano, con 3 de sus docentes, con muchos de sus alumnos, colaboramos con ellos, fuimos partícipe de la construcción de su cámara gestal, que es esta cámara de entrevistas, entonces la aprovechamos para preguntarles qué sabían del turismo y qué pasaba, y entonces nace una ley de turismo
que es la primera que habla de turismo médico, turismo de salud. Habla de ecoturismo, turismo cinematográfico. Se acababa de grabar Titanic en la zona de Rosarito. Pero además descubres que hay N cantidad de puntos y temas que se deben ver, ¿no? Los transportes públicos, etc., los hoteles, los restaurantes, las vitinícolas, los problemas que surgen en el Valle de Guadalupe y demás. Y entonces empezamos a hacer foros. Y foros no solamente en cada una de las 5 ciudades que eran en aquel entonces, sino que hicimos foros por área de conocimiento. A ver, médicos. Les digo, ¿cómo que turismo de salud? Cuando me pasan el reporte, sí, dice, y dices, bueno, los americanos que vienen a que les revisen los dientes, ¿no? O empezaba el boom de el auge de la cirugía estética, bariátrica y demás. Ellos, dice, de Arizona vienen, de Nevada vienen, tenemos... Y yo, wow, no sabes, creamos esta ley de la mano de sectores que a lo mejor no tenían que ver directamente con turismo per se o lo que tenemos concebido como turismo, pero que se multiplicaba en eso. Claro. Y entonces la ley se aprobó por unanimidad. Cuando la presentamos fue un momento muy bonito. Me pidieron que la expusiera en 29 de los estados de la República, porque, por ejemplo, Colima, Guadalajara, en su ley de turismo no hablaba de turismo médico. Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas no hablaban de ecoturismo. Fuimos innovadores totalmente en estos rubros de turismo que sí decía, oye, está esto, pero cuidando y salvaguardando la ecología y el entorno, el ecosistema endémico de cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, definitivamente fueron un parteaguas, ¿no? De lo que hoy se conoce, y qué increíble. Y durante este proceso, ¿hubo alguien que te dijera, no, mejor no lo hagas? No, más bien me dijeron, de ahí surgió la ley de fomento a la cinematografía. Nos quedó también la de turismo, modestia aparte, y gracias definitivamente la otra universidad que nos ayudó muchísimo y que en esto se convirtió en casi sede de los trabajos, la Universidad de las Californias, para crear la ley de fomento a la cinematografía. Porque hablando en la ley de turismo, del turismo cinematográfico, los cineastas nos dicen, espérame, necesitamos una ley para nosotros, para crear el fomento. Hoy es ley nacional. Tardó 17 años en darse cuenta del asunto, cosa que ya acá en Baja California lo hicimos desde hace más o menos 16, 17 años. Y en ello trabajamos de la mano con casas productoras y con gente que nos llevaba, nos obligaba a seguir trabajando en función de la especialización y de construir normatividades que fueran prácticas y útiles, ¿no? No nada más crear un exhorto, una ley, una modificación, porque qué bonito subirse a la tribuna. Hacer algo que le sirva a, ¿no? Y te digo, el hecho de poder ser parteaguas es inconmensurable, ¿no? Claro, me imagino, te sientes muy orgullosa de ver y poder ver a distancia que algo que creaste sigue contribuyendo a Baja California. De seguir trabajando en equipo, de saber trabajar en equipo, de concatenar. Franklin Delano Roosevelt sabía que se iba a morir como todos, pero él mandó a hacer su lápida y en ella mandó poner, aquí yace un hombre que supo siempre rodearse de hombres más inteligentes que él. Me parece una cita extraordinaria cuando puedes entender, ver en cada una de las personas que te rodean sus pros y sus características que juntas amalgaman y crean este cuarzo
un crisol de diferentes colores, texturas y habilidades y aptitudes. Esto te fortalece sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Súper inspirador esto que nos comentas. Y bueno, cambiando de tema a la parte de la Secretaría de Educación, que justamente estuviste en el 21º ayuntamiento, fuiste parte e impulsaste la lengua de señas, la computación en inglés, matemáticas, talleres gratuitos, que es indispensable. ¿Cómo se construye todo eso desde un municipio, Edna? Tijuana es el único municipio en el país que tiene una Secretaría de Educación municipal. Son los mismos planes y programas que se ven a nivel nacional. Sin embargo, el pago lo absorbe el municipio. El pago total de estas escuelas, que son primarias, secundarias y preparatoria. Y lo absorbe el pago ISSSTE, Cali y demás, lo absorbe totalmente el ayuntamiento. Entonces es difícil, pero podemos tener el mismo presupuesto y a lo mejor reordenarlo. Y volvemos a la parte de la administración. Cómo reprogramar tu presupuesto. Sí. Un presupuesto que ya se tiene, que generalmente es el mismo, que se le aumenta el índice inflacionario y de ahí no te sales. Sin embargo, lo que sí puedes hacer son las transferencias de una partida a otra, reacomodar y entonces decir, a ver, no necesito tanto cemento, necesito más tazas de baño. ¿Cómo que necesitas tazas de baño? Sí. Los baños son para 500 alumnos en la mañana y 500 alumnos en la tarde de una misma escuela. ¿Sabes cuántas veces van al baño? Aparte que lo patean, se caen, lo roban. Entonces necesito más tazas de baño en lugar de cemento. O sea, quítame 10 sacos de cemento, dame 10 tazas de baño. Porque además de saber la parte administrativa de cómo se hace una transacción, cómo se hace una transferencia, cómo se debe aprobar por cabildo, dependiendo de qué tanto presupuesto sea o cuál sea el monto, sabes de la parte docente, didáctica, académica, sabes de la administración de una escuela y entonces sabes qué se necesita en una escuela. Sí, claro. ¿Para qué te sirve el CTE? ¿Cuánto tiempo debe durar? Sí. Definitivamente, y es un honor haber sido secretaria de Educación, el único sistema municipal en todo el país, y haber implementado otra vez de la mano de la UABC, porque en 2004 el presidente municipal, que era Hank Ron, dijo, vamos a implementar inglés para los alumnos de primaria. Los de secundaria y prepa ya tienen, pero para los de primaria estamos en la frontera para que aprendan. Y se siguió llevando. Nosotros lo que hicimos fue profesionalizarlo y entonces pedirle a la UABC que certificara que nuestros docentes, además de saber hablar inglés, sabían escribirlo y podían transmitirlo y que aprendieran los alumnos. Y de las 7 a las 8 de la mañana, los alumnos de primaria regularmente entran a las 8, con nosotros entraban a las 7. Claro. Para tener esa hora de inglés. Primero me dijeron, Edna, estás loca. Desde luego, por supuesto, ¿quién se va a levantar? ¿Cómo le van a hacer? Al año, en el primer ciclo escolar, hicimos un deletreo en inglés, el famoso Spelling Bee. Pero invitamos como jueces a docentes del Distrito Escolar de San Diego, para que no hubiese ningún tipo de favoritismo. Y ellos se quedaron encantados, tanto que nos invitaron para el siguiente año que participáramos en su concurso de Spelling Bee. Así lo hicimos. De 18 primeros lugares, 18 lugares eran, nosotros nos trajimos 12. ¡Wow! Y fuimos a participar al Distrito Escolar de San Diego, con niños americanos cuya primera lengua es el inglés. Y nosotros de Tijuana veníamos de las escuelas municipales, de las primarias municipales. 12 de los 18 lugares. 12 de los primeros 18 lugares. Entonces,
claro que el siguiente ciclo escolar toda la gente quería que sus hijos Estuvieran fueran en a las las clases. 6:30 de la mañana a clases de inglés, desde luego, por supuesto. Entonces, ¿qué es la traducción de esa disciplina? Porque finalmente no cambia tu perspectiva con pura intención, cambia con tu actitud y con tu acción. Entonces, claro que es 1 hora menos de sueño, pero es estos frutos, ¿no? Y en el caso de lengua de señas mexicanas, igual en 2004 con el ingeniero Jorge Hank, una señora se le acerca y le dice, oye, no aceptan a mi hijo en la primaria. Ah, caray, ¿cómo que no? A ver, acéptenlo en la primaria, es que es sordo. Ah, bueno, pues entonces contraten a alguien que sepa lengua de señas, que le enseñe y que hicimos lo mismo, profesionalizamos a los intérpretes de lengua de señas para que se convirtieran más que en eso, en sombras de los alumnos. Y entonces todo alumno sordo o sordomudo que nos llegaba al sistema educativo municipal lo incorporábamos en primaria, en secundaria, en preparatoria, y de hecho lo acompañábamos a la UTT. Y de hecho tuvimos convenios para que nuestros primeros alumnos con déficit auditivo y vocal fueran aceptados en la UABC. Nosotros les recomendamos a intérpretes de lengua de señas, a los cuales con ellos fue otro tratamiento. Los acompañamos para que en la normal fronteriza se les diera las capacitaciones para que efectivamente no solamente le tradujeran lo que el maestro estaba diciendo, sino que buscaran la manera de interpretárselo y dárselo y enseñárselo y convertirse en asesor. Claro. Entonces era profesionalizar, unas muy buenas intenciones que sirvieron y claro que ayudaron. Imagínate tú que tienes a un niño de 10 años que no ha ido ni un solo día a la primaria, que además tiene déficit auditivo y que te digan, sí, yo te lo acepto. Y bueno, para que se convierta en una persona que tiene un certificado de primaria, ¿no? Entonces, y ahora con este acompañamiento nos fue muy bien con lengua de señas mexicanas, que acaba de ser el Día Mundial de Lengua de Señas Mexicanas. I love you, I still love you. En el caso de inglés y matemáticas, a mí me parece que si quisiéramos acomodar la educación de muchos países del mundo, 2 cosas primarias habríamos que enseñar. 1, matemáticas, toda la primaria, matemáticas, desde el conocimiento de los números, por qué los números desde el 0 hasta el 9 y luego todas sus combinaciones y por qué las combinaciones, es decir, la filosofía de las matemáticas, aprender a amar las matemáticas, no decir, ay, matemáticas, ay, qué miedo, no, o sea, como el gusto. Y lectura y redacción de comprensión. Importantísimo. Entonces, las matemáticas son el ejercicio mental y lectura y redacción, y lectura en voz alta además, te permite otra vez interpretar, dar a conocer, transmitir tus ideas. Qué maravilloso que tengas todas esas ideas. A lo mejor me plasmaste aquí una maqueta extraordinaria, un plano, un proyecto, un diseño. Explícamelo. Yo no tengo ni la menor idea de lo que estás hablando, o sea, de lo que me estás poniendo aquí. ¿Por qué este color? ¿Por qué esta textura? Explícame. Entonces, esas 2 cuestiones. Ahora, ya se les da español, ya se les da matemáticas. Lo que hicimos con matemáticas otra vez, pensando fuera de la caja, es que de la mano con quienes estaban estudiando la licenciatura en matemáticas en la UABC o en la normal fronteriza, para que hicieran su servicio social o prácticas profesionales, les pedíamos que a los alumnos de 5º y 6º, los sábados,
de 9 a 12 les dieran 3 horas de matemáticas. Wow, y es que ahí está la vinculación, la importancia de generar vinculaciones, como dices, en las universidades con el gobierno y para generar iniciativas que sean incluyentes en todos los sentidos. Es indispensable y muchísimas felicidades por eso, la verdad. Es trabajo en equipo, es sin lugar a dudas trabajo en equipo. Poderlo desarrollar significa eso. Con la materia de inglés hicimos exactamente lo mismo, te comentaba los resultados. Con matemáticas subimos más del 80% de capacidad de calificación y de comprensión y además de gusto. Y además no era la misma maestra Edna la que iba y les daba clases de matemáticas. Claro, desde luego y por supuesto que eran chavos de 18 o 20 años que estaban jugando básquet para decirles 2 puntos o 3 puntos, ¿no? Y la tabla del 2 y la tabla del 3 ya se la sabían. Perfecto. Y bueno, ahora hablando en temas de pandemia, que fue algo histórico, dentro del 23º ayuntamiento te tocó presidir en la Comisión de Educación dentro del COVID-19. ¿Cómo fue gobernar en esas condiciones, Edna? ¿Cómo viviste esa etapa? El 23º ayuntamiento se caracterizó por muchísimas cuestiones y eso que solamente fueron 2 años. Fue este ajuste electoral, entonces se redujeron los tiempos y el 23º ayuntamiento ha sido el único que ha durado solamente 2 años en lugar de 3. Primero, luego tuvimos año y medio COVID. Entonces sí fue un ayuntamiento sui generis. Tuvimos además 2 presidentes municipales porque uno pide licencia, se retira y entra su suplente, primera mujer alcaldesa de Tijuana, es decir, una serie de eventualidades. Sin embargo, hay que ver cómo sí, y ese cómo sí se convierte en lema. Obviamente el trabajo que se realizó, aprendimos a utilizar algunas plataformas que los maestros ya utilizábamos como Google Meet, pero Zoom se convirtió en la herramienta número 1 y esta forma de transitar y de delegar a distancia. Eso por la parte gubernamental. Y por la parte de la asistencia social, bueno, el tema, la comisión es de Educación, Cultura, Biblioteca, Ciencia y Tecnología. Entonces, bibliotecas que se cerraron, los bibliotecarios incomprendidos, la amenaza de mover de lugar la Biblioteca Benito Juárez, que como corolario se encuentra al lado del Palacio Municipal y el edificio blanco, que solía ser Palacio de Gobierno, que ahora es institución de la UABC. Y ahí en medio enclavada está la Biblioteca Benito Juárez, que es icónica y que se amenazaba con cambiar a otro lugar, a otra sede. Entonces, una serie de sinsabores, aparte del dolor que tuvimos en el propio ayuntamiento, pérdidas humanas, y mucha gente tuvo que decir adiós, un adiós póstumo a familiares y amigos, a alumnos, ¿no? Y de todas las edades. Entonces, toda esa transición definitivamente ha sido uno de los más accidentados ayuntamientos que hemos tenido. Sin embargo, procuramos, bueno, cuando estaban a la distancia, que se le habituallara de tablets, de estos dispositivos electrónicos a los alumnos, al menos del sistema educativo municipal, ¿no? Yo seguía con mis creencias muy arraigadas que tenían que ver con las escuelas primarias, secundarias y preparatorias del ayuntamiento. Y bueno, todas las demás que se pudieran. Se trató en lo más posible de habituallar el cuerpo de bomberos, el heroico cuerpo de bomberos, que sin duda estuvieron no solamente en los incendios, sino que además en estos ataques respiratorios que tenían, y lo primero que le hablaban era a Cruz Roja o a bomberos. Y entonces buscamos cómo apoyar a ambas instituciones y desde luego, por supuesto, el apoyo. Mucha gente perdió sus empleos, muchas empresas cerraron, hubo algunas que con mucho trabajo, pero mandaron a su gente a
a su casa, y aun cuando no se pudiera hacer trabajo a distancia, bueno, siguieron percibiendo un porcentaje de su salario. Pero hubo otras muchas empresas que cerraron. Entonces, procuramos ese trabajo. Y luego, cuando regresamos ya a clase, me visitan unos alumnos del plantel Las Palmas de la UABC, del turno vespertino, y me dicen que era muy difícil transportarse, no tanto cuando llegaban al plantel, sino a la salida a las 10 de la noche. Ya no había sistema público, estaba muy inseguro, no tenían manera, y está bastante retirado. Lo que hicimos, y esto me encanta porque trabajar junto el gobierno, con la sociedad civil, con los empresarios, con la juventud, sí se puede. Si buscamos como si hablamos sin filtros, si de manera transparente y sin telarañas en la cabeza, buscamos como sí. Y entonces el Cimabús lo puso en su ruta esta compañía de autobuses, verde y crema, que además son los colores también de la UABC, verde y amarillo, así es de que les sentó. Pero ellos hicieron el diseño, lo balizaron, o sea, le pusieron toda la pintura a los autobuses y crearon esta ruta con el compromiso de que la autoridad vigilara sus trayectos. Sí, y sigue circulando. Sigue circulando, y ojo, ya no fue solamente para Valle de Las Palmas, ya también es para Mesa de Otay. Entonces, es otro logro que tenemos con muchísimo gusto, de la mano obviamente de la UABC, que prestó la imagen y que dijo sí, vamos, ¿verdad? Y los alumnos que nos hicieron ver. Hace ratito me preguntabas, ¿qué viste que alguien más no? No, más bien, ¿qué oíste que otros no oyeron? Las demandas, lo que se necesita, y está. Si caminas, te das cuenta, si pones atención, la gente te lo va a decir. La escucha activa, ¿no? La escucha activa y, bueno, obviamente hacer, ¿no? La voluntad también. La voluntad de hacer. Claro. De aportar. Y bueno, ¿qué significa para ti ver justamente este autobús que está circulando actualmente, que ayuda a que los alumnos puedan ir y venir y estudiar, ¿no? En condiciones óptimas? Es satisfacción. Es, otra vez, trabajo en equipo. ¿Quieres ir lejos? A lo mejor ve tú solo, pero quieres ir rápido, ve tú solo, pero si quieres ir lejos, tienes que ir en equipo, y volvemos. Cada uno de estos integrantes, el secretario de Seguridad, el Ayuntamiento de Tijuana, la UABC, la empresa, los demás concesionarios de rutas, para que no fueran a decir que ellos también querían, o sea, ¿cómo sí acomodamos? Y yo que les dije, a ver, de referí, de intermediario, de puente. Me gusta pensar en eso, un puente, ¿no? Que ata los cabos, que de alguna manera puede acomodar que las cosas se hagan, buscar cómo sí. Entonces, exacto, encantada. Buscar el cómo sí se pueden hacer las cosas. Y bueno, dentro de lo comentábamos justamente antes de la entrevista, que el empoderamiento de la mujer es fundamental, y ahorita en estos tiempos está cambiando totalmente la forma en que vemos el mundo, ¿no? Ver a mujeres en posiciones que antes no las podíamos concebir, ¿no? ¿Qué te han dicho a ti o insinuado en el mundo de la política que no le dirían a un hombre en tu posición? ¿Y qué costo tiene ser mujer en los espacios de poder en Tijuana? Fíjate que no lo veo como un tema de mujer u hombre. Me parece que por la formación, la educación, la manera en cómo fui criada y mi exposición al entorno, no es porque sea mujer. Me parece que lo que en alguna ocasión puede causar escozores, como pienso, pero si lo dijera un hombre o una mujer sería exactamente lo mismo, porque no es, al menos no lo siento así, no lo percibo que sea porque soy mujer. Me parece que es más por una cuestión de diferencia ideológica, de ser empático, pero ser tácito, y ser incluyente, pero ser estoico.
O sea, esta combinación de un justo equilibrio entre el ser y el deber ser. ¿Consideras que actualmente los espacios están abiertos de forma igual entre ya sea mujer, hombre? Considero que necesitamos educar mejor a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Uh-huh. Pensar en que tú defiéndete porque eres mujer, no, tú defiéndete porque eres persona. Y de todas las personas. Y a una mujer no se le pega tampoco a un hombre, ni a un perro, ni a un gato, o sea, uh-huh. ¿Me explico? Sí. Me parece que no, es que yo porque soy mujer, no, porque eres persona, ser humano, mexicano, ¿sí? En lugar de diferenciar y dividir, uh-huh. el ser humano me pesó muchísimo que se le haya cambiado el lema a la UABC, porque la humanidad es. Y por ello el respeto, el amor, la caridad, la educación, la propiedad con que hay que tratarnos todos, cada uno de los personajes que estemos en nuestro entorno. Pero para mí el hecho de porque soy mujer o porque soy niño o porque soy mayor, Dios, a cualquier ser humano, al recién nacido, al no nato y al a punto de fenecer. Esa es una manera muy bonita de ver las cosas y justamente así es como yo también considero que deberíamos de resolver todos los asuntos que de repente vemos como es que no, es hombre o es de mujer, no, somos personas. O soy indígena, y debemos, o soy afroamericano, o soy afromexicano. Tenemos los mismos sueños, tenemos las mismas metas, todos. Y a lo mejor no. A lo mejor no tenemos los mismos, pero te voy a respetar absolutamente tus deseos, tus metas, tus sueños. Y es más, si puedo convertirme en puente para ayudarte a compartir, los compartimos y me los compartes y te ayudo y nos ayudamos y crecemos. Y algo aprendo. Exactamente. Y bueno, hoy colaboras en el icónico sindicato Albarroja de Baja California. Sí. ¿Cómo llegaste al mundo sindical, Edna? ¿Y qué tiene el sindicalismo que no tiene la política electoral? Está hecho de humanos. Entonces hay muchas cosas en las que nos parecemos. Pero el sindicalismo a mí me ha tocado colaborar en muchos sindicatos, para muchos sindicatos. Y sin embargo, por ejemplo, te puedo decir que el sindicato Albarroja, que tiene más de 90 años, acabamos de cumplir años en marzo. Fíjate, cuando el icónico casino de Aguacaliente, ¿no? Entonces, en el 36, en esas épocas andaban haciendo el sindicato Albarroja. El sindicato Albarroja que se ha convertido en parte de la historia de Tijuana y de Baja California. Un sindicato que no cobra cuotas y, sin embargo, te da apoyos como trabajador. Y entonces, participar de la vida sindical es a veces ser señalado como el ogro. Bueno, pues es que también depende del sindicato, ¿verdad? Como depende del maestro, como depende del político, como depende del diputado, del presidente municipal o el del gobernante. Depende de la persona, ¿no? Y estamos hechos como sindicato, como congreso, como gobierno, somos individuos. Somos capaces de equivocarnos, sin lugar a dudas. Pero buscando las bondades, te puedo decir que, por ejemplo, en los años extraordinarios del hipódromo de Aguacaliente, cuando todavía había carreras no solamente de perros, sino también de caballos. Que ya no están. No me digas, a mí me tocó premiar carreras de caballos, fíjate nada más. Pero había muchos maestros que sabían hablar muy bien inglés y que eran profesores de primaria y trabajaban de lunes a viernes. Y sábado y domingo se convertían en vendedores cajeros de los books en el hipódromo y se convertían en cajeros vendedores eventuales, sindicalizados Albarroja. Uno de estos le dice, el maestro Pompa, en paz descanse, le dice en el sindicato, les dice, necesitamos una primaria allá en el centro de la ciudad.
sea, en el centro de la ciudad, centro viejo de la ciudad. Y para no hacer el cuento ya más largo, el sindicato Alba Roja construye de su mutuo propio, de sus propios recursos, construye la escuela con la ayuda de los padres de familia. Es una escuela primaria que todavía existe, que luego, además, al lado está la secundaria, y en la cual 80 y garra de años después se sigue apoyando. Acaban de estar el año pasado con un programa de una jornada de vacunación. Este año a principios se les llevó pintura, útiles escolares, entonces se sigue apoyando. La escuela no es de Alba Roja, es una escuela de gobierno, pero el sindicato Alba Roja, en ese espíritu de servicio a la comunidad, sigue trabajando y sigue apoyando a la escuela, a la primaria y a la secundaria. Y desde tu experiencia dentro del sindicato, ¿qué peleas merecen la pena y cuáles no? Pelea no. Discusión sí. Hay que discutir, hay que poner a la mesa los puntos y las IES y poner acento y punto final a la mejor, pero sobre todo el punto y seguido, ¿no? A la mejor punto y aparte. El punto final cuando se cierre la puerta del ataúd. Antes no. Hay continuidad y me parece que en la medida en que podamos ponernos a ver desde la perspectiva del otro, vamos a un poco entender mejor y vamos a poder obrar con caridad. Si es nada más mi postura de trabajador o de delegado o de lo que sea, el poder abrir el criterio y abrirte a pensar y a escuchar, esta escucha activa de la que hablabas, te lleva a entender, y si puedes entender, entonces puedes razonar y entonces podemos encontrarle soluciones. Entonces, más que peleas, no, lo justo. Ves los clamores de muchos sindicatos y de muchas agrupaciones que van en todos los sentidos, desde los más intrínsecos, como el de una madre que ha perdido a su hijo, hasta a lo mejor los más volátiles, ¿no? Que puede ser que menos horas, media hora menos de trabajo, ¿no? En todo eso hay un inicio que es la falta de respeto de una de las partes, el abuso de una de las partes. Y entonces la otra parte, en lugar de, oye, ¿qué está pasando? Noté que estás llegando tarde o que te estás yendo temprano. En lugar de esa comunión y hablarlo, se toman las medidas. Es el punto el punto es el entendimiento, ¿no? Es hablar, sí, comunicarte, expresar. Me tocó que unos docentes en la Secretaría de Educación Municipal había 7 sindicatos con los cuales yo lidiaba, 7 distintos, entre de docentes, de burócratas. Entonces, uno de estos sindicatos había maestros que pertenecían al sistema educativo estatal y en el estado no les habían pagado, pero en el municipio sí. Me decían, no, es que nos vamos a ir a acompañar a los maestros del estado que no les han pagado. Con todo gusto, vaya usted, maestro, nada más que va en sus horas que no sea de clases, porque aquí sí le pagamos. Entonces, si el ayuntamiento está cubriendo tus necesidades y el contrato que tú y yo hicimos lo estoy respetando, que no sea abuso. ¿Me explico? Otra cosa es que yo no les pagara y todavía no los dejara manifestarse. No, ¿verdad? Si no les pago, si no les tengo medicinas, si no les he dado plazas y todavía no los dejo manifestarse y todavía me enojo porque van y me acusan con mi jefe, pues no, ¿verdad? Ahí sí se pone complicado. Entonces, pero si yo estoy cubriendo, y no, claro, desde luego y por supuesto que no hicieron ningún paro, porque en el ayuntamiento sí les estábamos pagando. Increíble. Y bueno, por otro lado, también has colaborado en edición
de libros, publicado artículos en Mujeres Fronterizas, en Grandes Mujeres, en Almas Compañeras, y también has presentado libros de otros. ¿Qué libro consideras que te ha cambiado y cuál es el que recomendarías a cualquier mujer que quiera entrar a la vida pública, Edna? Muchos libros y, repito, tiempos de Dios. A veces has leído un libro y te lo encuentras de nuevo sacudiendo el librero, la biblioteca, y abres una página y está esa frase que te encanta y que ahora la ves con otros ojos. Entonces, libros que me gustan mucho, muy trillado, pero la Biblia. Me encanta El Principito. Cada vez que lo leo le encuentro algo diferente y me encanta. Me encanta la relación que tiene con el zorro, la relación que tiene con la flor, la relación que tiene con cada uno de los planetas, habitantes de los planetas. Me gusta mucho Cómo ganar amigos e influir en las personas. Me gusta Así hablaba Zaratustra. Me gusta 7 principios herméticos de 4 iniciados. Hay muchos libros y muy variados, muy diversos de la historia. Hay uno que me pareció muy simpático, que tiene base real y que hace poco me lo recomendaron, lo leí, se llama La fiesta del chivo. Y dices, ¡ay! Cada escritor tiene una manera sui generis de transmitir las ideas, ¿no? Su estilo. Su estilo que puedes rescatar, que me gusta escribir, puedes rescatar algunas maneras, algunas formas, algunos trazos de escritura que te parecen agradables. Claro. Entonces, harto difícil. Pero seguro ahí ya tomaron nota. Bueno, espero que hayan tomado nota de las recomendaciones que Edna nos está haciendo porque suenan muy interesantes. Y dentro de todos estos libros, de que estamos hablando de toda la edición que has hecho, publicaste Colorín Colorado. Sí. Un compendio de cuentos escritos por niños tijuanenses y desde el corazón, que son anécdotas de personas mayores. ¿Por qué estas dos voces de infancia y de la vejez? Porque me parece que son las menos escuchadas. Estás chiquito, tú todavía no sabes. Ya, papá, eso ya no es de sus tiempos. Minimizamos de alguna suerte a estos dos extremos de nuestra vida que debiésemos aplaudir. Y en ambos extremos de la vida, si tú te sientas a platicar con una criatura, entre menos educada esté, entre más libre sea, tiene una capacidad de raciocinio tan sin filtros, tan diáfana, tan transparente y incólume. Y eso es genial. Platicar con las criaturas de 4, 5, 6 años es genial. Y en el otro extremo de la vida, cuando vas a una casa hogar, donde hay ancianidad, escucharlos 3 veces que te cuente cuando fue escaramuza charra y cuando llegó a Tijuana y cuando fue a la primaria y cómo fue que tuvo que ir a la secundaria, hombres y mujeres, y cómo vivía en el rancho o cómo era Tijuana hace 90 años. Aprendes de otra manera. Sí. Una de la sabiduría de la inocencia y la sabiduría de la experiencia, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, me parece que tenían mucho que decir y sí, hubo un trabajo obviamente de edición, pero tratamos de dejar esos interpretaciones de cualquier cuento que se les ocurriera a los alumnos de 5º y 6º de primaria y hasta secundaria y a la gente de la tercera edad, mayores de 60 años. Wow. Entonces, fueron 2 libros que
es en estos 2 años que fuimos regidores. Si nos hubieran tocado 3, hacemos un tercero. Me lo voy a llevar yo de tarea para leerlo porque se me hace muy interesante ver estas dos perspectivas. Sí. Sí. Y bueno, dentro de todo tu trayectoria, has sido nombrada Mujer de Éxito, Top 100 Mujeres, Mujer Influyente del Año y 2 veces Mujer Ejemplar, Mujer Fronteriza Distinguida en 2025. Bueno, de estos son nada más algunos, pero ¿qué sientes cuando llegan esos reconocimientos, Edna? ¿Te llegan a tiempo o sientes que pudieron haber llegado antes? ¿Cómo los vives tú? El hecho de que se reconozca una labor que haces con amor es extraordinario. La verdad de las cosas es que encantada la vida, agradecidísima con cada una de estas instituciones que me han galardonado, que han sido de lo más diverso, desde prensa hasta áreas de organismos de mujeres, de empresarios, entonces muy agradecida por esos galardones que me responsabilizan a continuar en una trayectoria de trabajo, de vivir, de disfrutar y de ser puente. ¿Y cuál es el reconocimiento que más valoras? Cuando mis sobrinos me dicen abueti, que es la combinación entre abuela y tía. ¿En serio? Sí. ¿Qué dices? O sea, tú ves a tus sobrinos y te dicen... Me decían, ya todos son lo suficientemente grandes como para entender que no soy su abuela. Pero sí, cuando estaban pequeños, sí, abueti, mi tía consentida, mi tía Hernando. Uy, sí. Entonces sí. Digo, y no es que no me gusten los otros, por favor, que sigan viniendo, gracias, y adorados, y los tengo medallas y reconocimientos con mucho cariño en la casa, sí, los disfruto y me gusta verlos y limpiarlos, y claro que sí, desde luego, por supuesto, claro. Excelente. Sí. Y bueno, dentro de, como parte de la vida, todos tenemos miedos, ¿no? Y cosas que enfrentar, muchas veces hasta nosotros mismos. Pero ¿cuál es ese miedo que aún consideras que no has podido enfrentar o que te gustaría superar después de todo lo que has vivido, de todo lo que has construido y de todo lo que has entregado a la sociedad? La acrofobia. Tengo miedo, terror y pánico a las alturas. Si me subo a esta mesa, que no mide 1 metro, me entumecen las piernas. ¿En serio? Sí, yo creo que por eso tengo los pies tan bien puestos en la tierra. Sí, porque... Y me he subido a la rueda de la fortuna y a los benditos juegos horribles, espantosos, que me han llevado mis sobrinos o mis hermanos. Cuando se podía, llegué a subir a las pirámides de Teotihuacán, pero con una taquicardia y un terror, de verdad. Si yo veo a alguien en una foto que está parado al borde de un precipicio, o sea, me da ansiedad. Tengo acrofobia de verdad, sí. ¿Y has considerado superar a lo mejor aventándote de un avión? ¿Algo? No. Hay maneras y cosas que he hecho con riesgos controlados, sí, pero no tengo, y eso es un miedo que tengo y que no he superado. Sí. Hay otras cosas que me ponen nerviosa, hay otras cosas que me mueven a la acción, sin lugar a dudas, pero miedo, terror y pánico a las alturas. Sí. Pues pero le veo el lado positivo, pies en la tierra. Exacto. Sí, claro. Es una manera muy bonita de verlo, enfrentar los miedos. Y bueno, hablando de esto, ¿cómo cuidas tu salud mental y emocional, Edna? ¿Qué hace Edna cuando todo es demasiado y que necesitas volver a ti misma? Alguien decía que en política requieres tener un Jiminy Cricket, un Pepe Grillo en el hombro que te diga, acuérdate que eres humano. Y para mí esa cercanía con mis hermanos, sobre todo, que son después de mí, mis más grandes críticos, pero también mis más grandes porristas,
ese contacto real me permite la sanidad mental. Tampoco volar llena de helio como globo, llena de nada, llena de aire. Y tampoco menospreciarte ni menos valorarte, ¿no? La justa estatura que tienes con lo que eres y con las características que tienes, ¿no? Y cómo hacerlas que sean buenas, ¿no? Cualquiera de estas características. Oye, tienes una voz muy fuerte. ¿Cómo aprendo a modularla y me sirve para transmitir mensajes mejores, ¿no? ¿Cómo aprendes lo que tienes a hacerlo funcionar? Y que sean herramientas, ¿no? Sí, claro, herramientas útiles. Sí, desde luego. Bueno, a partir de esto, me gustaría preguntarte, seguro hay una joven aquí en Tijuana o en alguna parte del país, en alguna colonia, en alguna escuela, que va a estar escuchando este episodio. ¿Qué te gustaría que escuchara esa mujer y qué le podrías decir a ella como consejo? Vive sin filtro. Y esto implica vivir con el protocolo requerido. A veces pensamos que vivir con protocolo y hacer las cosas protocolarias nos llevan a ser falsos. No. Si aprendemos a sentarnos correctamente, entonces se convierte en nuestro hábito. No es un trabajo, ni estoy posando. Así te sientas. Si respiras correctamente, así respiras. Y entonces no es una pose cuando vas a la clase de yoga. Respiras siempre de la misma manera o procuras hacerlo siempre. Entonces, ser auténtico implica eso. Aprender a hacer las cosas correctas que te hacen bien, que te hacen salubre, que te hacen extraordinario y diferente, porque ya lo somos, cada uno de nosotros. Entonces, explota eso. Vive sin filtro, vive auténticamente y disfruta. Busca siempre como sí. Amar y hacer lo correcto. Eso. Y si alguien contara tu historia en 20 años, ¿qué te gustaría que la gente compartiera, que recordara de ti? No tanto por los cargos, por las leyes, sino la forma en que exististe y en que serviste. Fíjate que hay una foto que me enviaron hace muy poco, una querida amiga me mandó la foto donde hay una serie de mujeres todas viendo hacia la cámara que estaba en diagonal y yo estaba viendo exactamente al lado opuesto, ¿no? Entonces todos para acá, de este lado, de aquí para acá, y Edna formada, pero viendo al otro lado, o sea, otra perspectiva. Y me la manda y me dice, Edna siendo Edna. Eso. Vive feliz, auténticamente, en paz, sin filtros. Eso. Y bueno, para cerrar sin filtros, Edna, justamente este podcast se llama así porque creemos que hay algo que la gente necesita escuchar y que rara vez se dice en voz alta. ¿Cuál es tu sin filtro de hoy? ¿Y qué te gustaría que quedara así grabado sin protocolo? ¿Qué te pudieras compartir que es tu sin filtro? Volvemos, el protocolo es hacer las cosas correctamente con cierta formalidad, sin banalidad. Y entonces me parece que si siento correctamente, pienso correctamente y en positivo, lo expreso correctamente en propositivo, hago las cosas en amor, en caridad, en decencia, eso es. Y entonces no implica lo que diga, porque lo estoy sintiendo y pensando y diciendo y haciendo en positivo, en correcto, en caridad, en paz. Edna, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.